Listo. Excelente. Estamos comenzando a transmitir en vivo. Como siempre, queremos darle la bienvenida a nuestros amados hermanos que nos ven a través de las redes sociales. Bienvenido, querido hermano. Dios te bendiga. Esperamos que pues ya estés listo ahí en casita con tu Biblia abierta y con un corazón dispuesto. Porque desde el momento en que iniciamos el servicio, debemos no solamente de abrir nuestra Biblia, ¿no?, sino de abrir nuestros corazones ante la presencia de Dios y ante su palabra para pues recibir con agrado lo que nos va a decir, ¿no? Necesitamos estar dispuestos porque podemos recibir de todo, ¿no? Ya sea consolación o también exhortación o alguna reprensión si la necesitamos, ¿no? Ya saben que con Dios, pues Él no anda con medias tazas, como decimos. Él nos va a dar lo que necesitamos, nos va a decir lo que nosotros necesitamos oír, escuchar y no lo que yo quiera, ¿no? ¿De acuerdo? Amén. Bien, pues vamos a iniciar con nuestro sermón del día de hoy, el cual lleva por título, Sigan mi ejemplo. Así se titula, Sigan mi ejemplo. Y vamos a darle lectura a Filipenses capítulo 3, versos del 17 al 21. Filipenses capítulo 3, versos del 17 al 21. Si lo tienes, querido hermano, ponte de pie, por favor. Amén. Gloria a Dios. Filipenses capítulo 3, versos del 17 al 21, dice lo siguiente. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Oramos. En el nombre de Jesús, nuevamente estamos aquí ante tu presencia, amado Padre del cielo y de la tierra. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que pues a pesar de las pruebas, de las luchas, de las tentaciones, están aquí, Señor, esforzándose, siendo valientes, Señor, y demostrando de alguna manera que te aman y que te están poniendo a ti como su prioridad, Señor. Doy gloria por cada uno de ellos, Señor, y también por los hermanos que nos ven a través de las redes sociales. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pido que hables a sus vidas y a nuestras vidas claramente, Señor. Ayúdanos a entender por medio de tu Espíritu Santo esta palabra que acabamos de leer, Señor, para que la podamos entender en su totalidad, Señor. Y te rogamos que nos ayudes a poder cumplirla, Señor, a poder ponerla por obra, porque como decíamos hace unos momentos, Señor, de nada nos sirve estar almacenando tanto conocimiento si no lo ponemos por obra, Señor. Y pues nosotros no queremos ser parte de ese grupo, sino de los hacedores, de los que quieren ser bendecidos y edificados. Así es que en el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad y comenzamos bajo la guía de tu Espíritu Santo. Amén. 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 Gloria a Dios. Pueden tomar sus lugares, queridos hermanos. Alguien que le facilite una Biblia a Uranaí, por favor. Excelente, gloria a Dios, muy bien. Bien, queridos hermanos, vamos a hacer un poquito de contexto para que se acuerden, ¿no? Y podamos entenderlo mejor. Si bien recuerdan, el apóstol Pablo nos ha venido hablando de la excelencia de conocer a Cristo, ¿no? Es decir, de conocer sus enseñanzas, de conocer sus doctrinas y de conocerlo a Él como persona, de conocer sus atributos, su obra, su misión, ¿no? Eso es muy importante conocer acerca de Cristo. Nos ha venido hablando también de la importancia de ser hallado en Cristo. Es decir, cuando el Señor Jesucristo venga por nosotros, si nos halla
en alguien más, no nos vamos a ir, nos vamos a quedar. ¿De acuerdo? Amén. Entonces es importante, dice Pablo, ser hallado en Cristo. Y también nos habló de la importancia de llegar a la resurrección. Si morimos antes de que se lleve a cabo el arrebatamiento, ¿verdad? Y la última vez nos dijo que aún no lo había conseguido. Pero al ser un hombre valiente, al ser un hombre esforzado, pues el apóstol Pablo no se dio por vencido, sino que prosiguió. ¿Hacia dónde? Hacia la meta. Y para poder continuar, nos explicó qué es lo que había hecho, ¿no? Se olvidó del pasado. De esas cosas, pues que si las traemos al presente, pues nos estorban, nos impiden poder continuar con más facilidad, ¿no? Están ahí estorbando. Entonces Pablo se olvidó del pasado, se olvidó de las cosas malas que hizo, pero también nos explicó que se olvidó de sus logros, ¿no? De esos logros pasados, de lo que había sido, de lo que había hecho, de sus posesiones, de su título, de todo eso, ¿no? Nos explicó que en su momento, pues el hombre se sintió orgulloso, ¿no? Yo soy el que las traigo, hebreo de hebreos, fariseo entre los fariseos, etcétera, etcétera, ¿no? En su momento el apóstol Pablo llegó a considerar todo eso como basura. Él entendió que eso no lo conducía a la salvación, ¿no? Dejó muy claro que la única obra que Dios tomó en cuenta para que sus pecados le fueran perdonados fue el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿De acuerdo? Y nosotros pues debemos de hacer lo mismo, ¿no? Olvidarnos del pasado. Y tampoco debemos rendirnos si viene el desánimo, si cometemos algún error, si algún día llegamos a caer en el pecado, pues no debemos de permitir que nada de eso nos distraiga o nos detenga, sino que debemos de avanzar, dice Pablo, al premio del supremo llamamiento de Dios que nos hizo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que el propósito de este llamado es que lleguemos a ser semejantes a Jesucristo, ¿sí? Y su fin, su propósito es el cielo, es alcanzar la gloria de Dios. Amén. Ahora no olviden que esto es posible, no va a ser posible porque vimos cosas como, por ejemplo, cuando nosotros creímos en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué pasó? Fuimos justificados por Dios mismo, ¿no? Nuestros pecados pasados, presentes y futuros nos fueron perdonados por medio del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Al decir que fuimos justificados, alcanzamos la perfección, no por nosotros, que se nos quede muy claro, ¿no? Sino, repito, por medio del sacrificio de Jesucristo, que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Todos los méritos le pertenecen a Él y no a ti, ¿no? Ni a mí, ¿de acuerdo? Amén. Bien. Entonces, cuando hicimos eso, se nos otorgó la salvación como un don, como un regalo, ¿no? Ya la tenemos porque hemos creído en Cristo y en su obra redentora. Ahora lo que tenemos que hacer es cuidar esa salvación tan importante, ¿no? ¿Y cómo es que se cuida? Muy simple, viviendo de acuerdo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así de sencillo es el asunto. Bien. Esto es lo que hasta el momento pues hemos visto. Y hoy para continuar fortaleciéndonos, para continuar animándonos, para poder continuar nuestro camino hacia el cielo, el apóstol Pablo comienza diciéndonos en el verso 17. Voy a darle lectura nuevamente. Fíjate lo que dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. Entonces, Pablo al decir, sean imitadores de mí, está diciendo, sigan mi ejemplo. Pablo en su momento le pidió a los filipenses que todos siguieran su ejemplo, su buen ejemplo. Y hoy por la inspiración divina de esta carta nos está diciendo lo mismo, nos está pidiendo lo mismo, sigan mi ejemplo. Ahora mira, en este pasaje, el apóstol Pablo se está poniendo a sí mismo como modelo a seguir.
Entonces quiero que se den cuenta que el apóstol Pablo, al hacer esto, pues se estaba exponiendo a ser examinado por todos. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo Pablo? No es lo mismo, por ejemplo, cuando una persona dice, sigue mi ejemplo, ¿no? Y nosotros no somos tontos, nos damos cuenta, ¿verdad? Y luego examinamos a la persona y decimos, ay, hermanito, ¿quieres que siga yo tu ejemplo? Si eres de los más desobedientes, eres de los más rebeldes, eres de los más irresponsables, ¿no? ¿Qué voy a andar siguiendo yo tu ejemplo? O puede ser lo contrario, ¿no? En este caso, como decimos, ¿no? O como dice el dicho secular, todos tienen cola que les pisen, ¿verdad? Pero tal parece que Pablo aquí ya no la tenía. Miren, y es cierto, ¿no? Porque por la Biblia nosotros sabemos que el apóstol Pablo, antes de ser cristiano, sí tenía una colota inmensa que pisar, ¿no? ¿Por qué lo sabemos? Porque él mismo narra, es una persona honrada, y él mismo describe las atrocidades que cometió en contra de los cristianos y en contra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Fueron cosas sumamente horribles. Pero desde el momento en que Pablo tuvo su encuentro con el Señor Jesucristo, ese encuentro lo encontramos en el capítulo 9 de los Hechos, ¿no? Desde ese momento en que él se encuentra con Cristo y se convierte al cristianismo, nos damos cuenta que su vida comenzó a cambiar, pero de una manera impresionante. Ahí inicia ese proceso, ¿no? No fue de la noche a la mañana, pero sí, así como vamos viendo su vida descrita en la Biblia, nos vamos dando cuenta que impacta ese ejemplo. Es impresionante, ¿no? Cuando Pablo escribió esta carta, era una persona totalmente distinta, diferente. Ya no era aquel loco religioso, legalista, el que decía yo las traigo, ¿no? Aquí se hace lo que yo diga, señores. No, ya no. Se había despojado del orgullo, de la soberbia, de todo aquello que le estorbaba, ¿no? Aquí ya era una persona de un excelente testimonio, honrada, sincera, honesta, transparente, comprometida, consagrada a las cosas de Dios. Llegó a ser una persona íntegra, llegó a ser una persona irreprensible, es decir, no daba motivo por el cual se le tuviera que señalar por hacer algo indebido. Aquí ya no. ¿No es maravilloso esto? Todo eso debería de suceder en todos los que nos decimos cristianos, ¿no? Miren, entonces, por esto, el apóstol Pablo se atreve a decir, sean imitadores de mí, sigan mi ejemplo. Hay que tener cara, como decimos nosotros, ¿no? Para decir esto. Y como estaba diciendo, ¿no? Cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que el ejemplo de Pablo realmente es digno de seguir. Deberíamos imitarlo. Deberíamos de seguir su buen ejemplo. Bien, la segunda frase continúa diciendo, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Esto es hermoso, ¿eh? Mirad significa observen, presten atención, supervisen. Pablo aquí enseñó a los filipenses que no solo lo tuvieran él como ejemplo a seguir, ¿no? Como modelo a seguir, sino que también nos está diciendo aquí que observaran y siguieran el ejemplo de todos aquellos que se estaban conduciendo de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. ¿Cómo en su momento lo hicieron? ¿Se acuerdan que ya hablamos de Timoteo y de Epafrodito? En el capítulo 2, ¿no? Habla de estas personas el apóstol Pablo y los describe como unas personas, como verdaderos cristianos, que se esforzaban por ser semejantes a Jesucristo, que se esforzaban por querer conocerlo a profundidad, ¿no? De una manera más profunda. Los describe como personas que proseguían al supremo llamamiento de Dios mediante Jesucristo, que es a la salvación, ¿no? Como hombres íntegros, como buenos ejemplos. Entonces, mira,
Al decir que también siguieran el ejemplo de todos aquellos que siguieron su ejemplo, pues entendemos que Pablo no se puso a sí mismo como ejemplo porque fuera soberbio, porque fuera orgulloso, ¿no? Para decir, miren, aquí está la perfección, o porque se sintiera superior a todos los demás. No, el apóstol Pablo lo hace porque deseaba fortalecer a sus hermanos. ¿Para qué? Para que pudieran proseguir hacia la perfección, para que pudieran permanecer en esa fe, para que pudieran ser hacedores de la fe que habían puesto en Jesucristo y finalmente pues pudieran alcanzar su meta. ¿Y esto qué denota? ¿Humildad o soberbia? Humildad, humildad. Porque este ejemplo que está poniendo aquí el apóstol es muy bueno, porque es muy diferente cuando la mayoría de los hermanos son buen ejemplo. Como decía hace un rato, no somos tontos y nos damos cuenta. Entonces, cuando la mayor parte, porque es una realidad que en las iglesias siempre también va a haber personas de mal ejemplo, pero cuando el grupo de las personas que se están conduciendo de acuerdo al Evangelio de Cristo son más, ¿qué pasa? Animan a los otros, ¿verdad? Es decir, si esta persona no está muy bien y se acerca a un grupo donde hay puros cristianos maduros, lo van a enseñar a orar, a leer la Biblia, a agarrar como hábitos todos los ejercicios espirituales, ¿no? Pero ¿qué pasa si son más los malos? Contaminan, te desvían, te estorban, ¿verdad? Entonces aquí Pablo pues, nos está poniendo un buen ejemplo. Es mejor que todos sean de buen ejemplo, que todos estén dando buen testimonio, ¿no? Entonces, repito, esto denota humildad. Y nosotros, pues deberíamos hacer lo mismo y aprender de todos aquellos que son buen ejemplo. Aquí en lo que estamos estudiando vemos que los filipenses siguieron el ejemplo del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo siguió el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Pues ¿de dónde crees tú que el apóstol Pablo aprendió todo lo que decía y todo lo que hacía después de ser cristiano? De Jesucristo. Aprendió a ser santo, obediente, responsable, humilde, manso. ¿De quién? De Jesucristo. Y nuestro Señor, de hecho Pablo aquí en el capítulo 2, versos del 5 al 11, ha puesto al Señor Jesucristo como máximo ejemplo a seguir. A eso nos enseña Pablo, ¿no? Sigan el ejemplo de Jesucristo. Al decir sean imitadores de mí, no se está diciendo lo mismo, imiten a Jesucristo. ¿Sí? Yo lo imité, yo seguí su buen ejemplo. Y vemos también en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo mismo siguió el ejemplo de su amado Padre Celestial en su humanidad. Miren, por citar un ejemplo, vayan allá a Efesios capítulo 5, verso del 1 al 2. Efesios capítulo 5, versos del 1 al 2. Cuando lo tengan, no te preocupes, hermana, nomás 5 del 1 al 2. Bien, si no lo encuentran, presten atención, le voy a dar lectura. Fíjate lo que dice. Aquí también está hablando el apóstol Pablo y dice lo siguiente: sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo aquí? Ya fue más allá. En otros pasajes dice, no sean imitadores de mí como yo de Cristo. Aquí nos está diciendo, sean imitadores de mí, y aquí, sean imitadores de Dios como hijos amados. Y fíjate lo que dice el verso 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Quiero que notes algo, Dios llama hijos amados solamente a quienes lo imitan y le obedecen, no así a quienes hacen lo contrario. ¿De acuerdo? Amén. Entonces, mira, aquí como a hijos amados se nos pide ser imitadores de Dios, pero que nos quede claro que no en cuanto a su naturaleza, porque en eso jamás vamos a poder imitarlo. ¿Por qué?
porque no somos de su misma naturaleza. Es decir, nosotros no somos dioses, como enseñan muchos, ¿no? Farsantes. Nosotros no somos omnipotentes, no somos omnipresentes, no somos omniscientes, no somos inmutables, no somos eternos, etcétera, etcétera. No tenemos los atributos de Dios, entonces no lo vamos a poder imitar en eso. Repito, como enseñan muchos farsantes. Pero como hijos adoptados, porque es una realidad también, somos hijos, pero adoptados de Dios. Y en eso sí podemos imitar su buen ejemplo en todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacerlo? Viviendo alejados del pecado, es decir, viviendo en santidad, viviendo en obediencia, siendo misericordiosos, bondadosos, humildad, íntegros, obedientes, etcétera, etcétera. ¿Sí lo podemos imitar en eso o no? Sí. ¿Verdad que sí? Bien, entonces mira, cuando nosotros proyectamos un buen ejemplo a los demás, ¿qué estamos mostrando? Pues que somos imitadores de Dios, estamos mostrando que somos cristianos verdaderos, que realmente somos sus hijos. Hay evidencias, hay pruebas. Si no las hay, pues olvídate. En vez de ser hijos de Dios, eso dijo el Señor Jesucristo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, le dijo a esos religiosos, mentirosos, desobedientes. Bien, estos versos de Efesios, los que acabamos de leer, el 1 y el 2 del capítulo 5, dejan claro que nosotros como creyentes tenemos que ser imitadores de Dios, al igual que nuestro Señor Jesucristo lo fue. Especialmente en el tema del amor y del perdón. De eso nos hablaron el verso 2 específicamente, ¿no? Cuando las personas o la persona manifiesta arrepentimiento, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Imitar a nuestro Señor Jesucristo y en amor perdonar a quien o a quienes nos ofendieron. ¿Por qué debemos de hacerlo? Porque están cumpliendo el requisito que Dios pone o exige para ser perdonado. Es decir, si la persona me ofendió, pero se arrepiente y viene y me pide perdón, yo estoy obligado a perdonarlo. Si no, no. Si la persona no se arrepiente, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Romanos capítulo 12 nos explica ahí, ¿no? Que debemos de poner a esa persona en las manos de Dios y que se la arregle directamente con Dios. Dios te va a hacer justicia, ¿de acuerdo? Amén. Pero mientras tanto tú pues no llenes tu corazón de odio, de deseos de venganza. No, Señor. Señor, esta persona me ofendió, me sigue ofendiendo, la pongo en tus manos y que seas tú quien se encargue de ella, Señor. Tuya es la venganza, tú darás el pago, dice tu palabra, ¿no? Y nosotros debemos de creer en eso, ¿de acuerdo? Bien, entonces si no perdonamos, pues tampoco a nosotros se nos va a perdonar, ¿de acuerdo? Verso 18, dice Pablo, aquí encontramos otro motivo por el cual debemos de seguir el buen ejemplo de Pablo. Aquí vemos a un grupo enorme de personas que pues eran mal ejemplo. Fíjate lo que dice, 18, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Son peligrosos. Esta gente es peligrosa, este grupo. Mira, desde los tiempos de Pablo, es decir, esto no es nuevo, ¿no? Desde aquellos tiempos ya existían muchos hipócritas, es decir, personas que se hacían pasar por cristianos verdaderos, que se hacían pasar como, o se presentaban como buen ejemplo ante el pueblo de Dios, pero no lo eran. Eran unos religiosos, eran, o como les dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, ¿no? Eran unos cristianos carnales. Y finalmente, pues por su fruto era que se daban a conocer, ¿no? El fruto los identificaba, ¿sí? Mal fruto. Entonces aquí, una vez más, el apóstol Pablo les está advirtiendo a los filipenses y lo hace llorando y con suma preocupación, ¿no? Les advierte que debían de cuidarse de estas personas y de no seguir su mal ejemplo. Estos eran considerados por Pablo como enemigos de la cruz de Cristo.
Es decir, no es que fueran enemigos de una representación física así de la cruz, ¿no? No, sino que eran enemigos de las verdades de Dios. Estas personas eran enemigos de la obra redentora que el Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Es decir, eran enemigos del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas no querían seguir a Jesús ni tomar su cruz de abnegación. Ignoraban las palabras que fueron dichas por Cristo y que dejó escritas, por ejemplo, en Lucas capítulo 9, verso 23, donde el Señor Jesucristo decía a todos los que estaban ahí: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. Estas personas, estos enemigos, no querían tomar esa cruz de abnegación. Ellos querían ser el centro de atención, los más importantes. Eran rebeldes, apáticos, etcétera, etcétera. Bien, lo triste es que hoy los enemigos de la cruz de Cristo se han multiplicado. Por lo tanto, esta advertencia también es para nosotros. Debemos de tener mucho cuidado y alejarnos de estas personas que se hacen pasar por cristianos, pero como dije, son solamente unos religiosos. ¿Por qué? Porque aman más las cosas de este mundo, las cosas terrenales, que a Dios mismo. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Y aquí, por supuesto que están incluidos tanto pastores como cristianos carnales, como religiosos. Y debemos de cuidarnos de ellos y de no ser o de no seguir su mal ejemplo. Debemos de cuidarnos también de que nosotros no seamos mal ejemplo para los demás. Debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué debemos de tener mucho cuidado? Pues simple y sencillamente, si es que no queremos, pues que también se nos llegue a llamar a nosotros como enemigos de la cruz de Cristo. Si seguimos su mal ejemplo, se nos puede llegar a llamar así. ¿Quieres que se te llame así? Yo no quiero. No, todos mueven la cabeza, dicen que no, qué bueno. Si caemos en eso, posteriormente también vamos a tener que pagar las consecuencias, las cuales serán fatales. Fíjate lo que dice ahí el verso 19. Presta mucha atención. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mira, aquí el apóstol Pablo está profetizando el fin de todos aquellos que se presentan delante del pueblo de Dios como ejemplo a seguir, pero en el fondo eran y son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de todos estos, está diciendo bien claro el apóstol Pablo, que será perdición. Perdición. ¿Qué es lo que van a perder? Y desde ya, desde esta vida. Cuando la persona se convierte en enemigo de Jesucristo, de la cruz de Cristo, del evangelio verdadero, pierde el amor, pierde la protección, pierde todas las bendiciones que había adquirido, hasta la salvación va a perder aquí, porque nos está diciendo bien claro que posteriormente van a terminar ¿en dónde? ¿Qué significa perdición? El infierno. No tengan miedo de decirlo. El infierno está hablando. Ahí los va a conducir su mal ejemplo, ¿no? La Biblia es muy clara y nos advierte que de Dios nadie se burla. Lo que la persona siembra, eso es lo que va a cosechar. Tarde que temprano, pero lo va a cosechar. Bien, en la siguiente frase dice el apóstol Pablo, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo tres cosas. ¿Para qué? Para que podamos identificar a estas personas. La primera cosa que nos dice, cuyo Dios es el vientre. Al decir cuyo Dios es el vientre, no necesariamente quiere decir que se centra en lo que comen. No, el término vientre aquí hace referencia a sus apetitos, pasiones y deseos sexuales, a los deseos carnales. En eso se centran esas personas. Ese es su apetito, su Dios es el vientre, ¿no? Quiere decir que quieren saciar sus instintos carnales.
¿De acuerdo? Segunda cosa nos dice, cuya gloria es su vergüenza. Esto significa que estas personas, en vez de avergonzarse por sus malas obras, por su mal ejemplo, se glorían, se sienten orgullosos, no se apenan, sino que, pues, como si hicieran algo, como dicen las abuelitas, como si hubieran hecho una gracia, ¿no? En vez de apenarse y de, ay, Dios mío, perdóname, hermano, no, se sienten sumamente orgullosos, ¿no? Se vanaglorían de esas cosas. Bien, su prioridad no es lo espiritual, sino lo carnal. Su prioridad es complacer sus pensamientos pecaminosos. Tercera cosa que nos dice aquí, piensan en lo terrenal. Su mente está puesta en las cosas terrenales, en las riquezas, en los bienes materiales. Se aferran tanto a ellas, a esas cosas, como si fueran eternas. Pero, más bien dicho, no entienden que solo vamos de paso por este mundo. Y el día en que Dios los llame ante su presencia, no les va a servir absolutamente de nada todo lo que ganaron en este mundo, porque al final de cuentas lo que van a perder es la salvación de su alma. ¿Habrá valido la pena? No, en lo absoluto, para nada. Ahora bien, mira, ya que sabemos cómo identificar a estos hermanos carnales, a los cuales Pablo les llama así, ¿no? Cristianos carnales o enemigos de la cruz de Cristo, ¿qué debemos de hacer? Cuidarnos y alejarnos de ellos. ¿Para qué? Para no seguir su mal ejemplo. O también llegaremos a ser llamados enemigos de la cruz de Cristo. O también podemos llegar a ser candidatos al infierno. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, pues, hay que tener mucho cuidado. Bien, verso 20 y 21, fíjate lo que dice ahí. Estos están centrados en las cosas terrenales, pero el cristiano verdadero, fíjate lo que hace. Dice el 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Los cristianos verdaderos ponen su mirada en las cosas de arriba, en donde está nuestra ciudadanía. Hay muchos pasajes que nos enseñan esto, pero tristemente, no para los incrédulos, sino para los que se dicen cristianos, tal parece que Dios les dice otra cosa. Céntrate en lo terrenal, hijo, aquí échale ganas, mira aquí, haz tesoros aquí en la tierra, ¿no? Esos tesoros que aquí se van a podrir, que se corrompen, ahí échale ganas, olvídate de mí. Tú pon como prioridad estas cosas y mis cosas, hijo, pues después, no te preocupes. Tal parece que así es. Les voy a leer un pasaje que está en Colosenses capítulo 3. Allá adelantito, Filipenses, Colosenses, el 3, del 1 al 4. Fíjate lo que dice, Dios es bien claro con los cristianos y nos dice, Colosenses capítulo 3, versos del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, es decir, cuando venga, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Es claro el pasaje o no? ¿Verdad que es muy claro? Entonces, mira, allá debe de estar nuestra mirada, nuestra prioridad en las cosas de Dios, en lo espiritual y no en lo material. Hay tiempo para todo. Tampoco se nos está diciendo que hagamos las cosas que tenemos que hacer aquí, pero no deben de ser nuestra prioridad. ¿De acuerdo? Nosotros desde el momento en que creímos en el Evangelio, se nos considera en esta tierra como extranjeros o como peregrinos que solamente vamos de paso. ¿Sí? Pero les digo, nosotros entendemos como que aquí va a ser nuestro destino final y nos aferramos tanto a estas cosas, lo cual no es correcto.
a lo que debemos de aferrarnos es aquí, que se nos está considerando como ciudadanos del reino de Dios, del cielo. ¿De acuerdo? Ahí está nuestra morada final. Nuestro Señor Jesucristo hizo esta promesa, es la primera profecía acerca del arrebatamiento. Muchos dicen que el Nuevo Testamento no habla, ¿no? Que no hay profecía acerca del arrebatamiento. No, sí la hay, nada más que a veces no la sabemos identificar, pero ahí está. Yo le doy lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 2. Fíjate lo que dice. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 2. Habla el Señor Jesucristo y dice lo siguiente: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, es decir, en el cielo. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Al decir vosotros, se está refiriendo a los que tienen puesta su mirada en las cosas eternas, en las cosas de arriba, en el cielo. Y dice Pablo aquí en el 25 que acabamos de leer, ¿no? Dice Pablo que de allá arriba del cielo, de donde también esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Lo estamos esperando o no? ¿Sí? Bueno, pues Cristo va a cumplir también esta promesa en cualquier momento. Él promete venir por nosotros y será en cualquier momento. Y todos aquellos que no estén preparados se van a quedar a pasar la gran tribulación. Y como lo narra la Biblia, la tribulación va a ser terrible, va a ser horrible. Será un acontecimiento que la humanidad jamás haya presenciado antes. Todo lo que tus ojitos han visto hasta este momento no se compara en nada a lo que viene. Entonces, quienes se hayan quedado por estar distraídos por las cosas de este mundo, se van a lamentar. Y se van a dar cuenta que todo lo que se les decía era verdad, pero ya va a ser demasiado tarde. Cuando el Señor Jesucristo venga por su iglesia, el Espíritu Santo es tomado, se retira, Él ya habrá cumplido con su misión. Nosotros ahorita estamos bajo la gracia, que a veces no lo sabemos valorar, no lo sabemos apreciar. Se nos dificulta venir a la iglesia, se nos dificulta orar, se nos dificulta estudiar la Biblia. Cuando suceda eso, la gente va a desear congregarse y ya no van a poder. Van a desear que alguien les abra las puertas de su hogar para predicarles la Biblia y no va a haber nadie. Ya no. El que se convierta al cristianismo en aquel tiempo va a ser totalmente diferente. No es como ahorita tenemos toda la libertad. En aquel tiempo, olvídate. La Biblia lo narra, no lo digo yo, va a ser realmente terrible, pero pues ya va a ser tarde, ¿no? Y la Biblia enseña que muchos se van a quedar. ¿Tú te quieres quedar? Bueno, pues ya saben, ahí nos va diciendo lo que tenemos que seguir haciendo, ¿no? Porque fíjate, en cambio, quienes entendieron y fueron imitadores de Dios, de Cristo y del apóstol Pablo, y se enfocaron en las cosas celestiales, dice el verso 21, que cuando Cristo venga transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué entendemos con esto? Que cuando Cristo venga, los que murieron en Cristo serán resucitados con un cuerpo incorruptible. Y si nosotros estamos vivos para poder conducirnos hacia la gloria de Dios, nuestros cuerpos en un abrir y cerrar de ojos van a ser también transformados en cuerpos incorruptibles, es decir, en un nuevo cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es decir, va a ser transformado en un cuerpo que nunca, jamás se va a volver a enfermar, nunca volverá a sentir dolor, tristeza, angustia, temor, nada de esto. No va a volver a morir. ¿Por qué? Porque nada de esto puede entrar en el reino de Dios.
Esto que les acabo de decir lo pueden encontrar en 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 58. 1 Corintios 15, 51 al 58. Bien, dice el apóstol Pablo que esto será posible, ¿por qué? Hablando de Jesucristo, dice, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y nosotros sabemos, estamos seguros, lo hemos comprobado, que para Cristo no hay nada imposible. En su divinidad, para Jesucristo, no hay nada ni tan siquiera difícil. Bien, sabemos también que esto será posible para los verdaderos cristianos, para los que se esfuerzan por ser imitadores de Jesucristo, para los que se esfuerzan por ser imitadores de Pablo, ¿no? Para los que se esfuerzan por ser semejantes a Cristo. También para los que se esfuerzan por ser buen ejemplo para los demás y que se conducen en santidad, en obediencia, en amor, en mansedumbre, etcétera, etcétera. Será para los que se esfuerzan por ser cristianos verdaderos y no hipócritas, para no ser considerados como enemigos de la cruz de Cristo y terminar en el infierno. Será para los que se esfuerzan por poner su mirada en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales, las cuales solamente pueden servir cuando las ponemos como prioridad para desviarnos de nuestra meta hacia el cielo, para desviarnos de la salvación, ¿no? Amados hermanos, oremos para que nosotros, pues, podamos pertenecer al grupo de los que hacen lo bueno, de los que se esfuerzan por ser buenos ejemplos. ¿De acuerdo? Tenemos que hacer esto para que un día no muy lejano, no nada más la hermana Aide o la hermana Reina o Ricardo o el hermano Gerardo, ¿verdad? Sino todos juntos podamos llegar a decirle a todos, sigue mi ejemplo o sigan mi ejemplo. ¿No sería eso maravilloso? Pero como decíamos, hay que prepararnos para tener cara, para que el día en que nosotros hagamos eso, pues tengamos argumentos, tengamos el respaldo de Dios, ¿no? Que seamos dignos de poder decirle a alguien, sigue mi ejemplo, hermano, sigan mi ejemplo. ¿De acuerdo? Amén. Ánimo. Si el apóstol Pablo pudo, también nosotros lo podemos hacer. Él fue como tú y como yo, era un ser humano, no era un extraterrestre. Era una persona que al igual que tú y que yo se arrepintió de sus pecados, recibió a Cristo y se esforzó. Era una persona de compromiso que quería agradar a Dios, que se esforzaba por ser obediente y de poner por obra lo que Cristo le había enseñado. ¿Nosotros lo podemos hacer, sí o no? Necesitamos ser de compromiso. Necesitamos poner a la obra lo que estamos aprendiendo, ¿de acuerdo? Amén. Bien, entonces que todo esto pues nos anime y nos fortalezca. ¿Para qué? Para poder continuar siendo hacedores de esta fe, de estas enseñanzas que se nos están dando por medio de la Biblia, ¿de acuerdo? Amén. Y que nos anime también para poder continuar nuestro camino hacia la gloria de Dios. Ese es nuestro destino final. A mí en lo personal esto me levantó, me animó y espero que haya sucedido lo mismo contigo, hermano. Y contigo, querido hermano que nos ves o hermana que nos ves a través de las redes sociales. ¿De acuerdo? Amén. Hasta aquí con la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias con todo nuestro corazón por esta palabra hermosa, a través de la cual tú nos has concientizado, Señor, de cuán importante es ser buen ejemplo para los demás. Ahora tenemos esa responsabilidad, Señor, de esforzarnos para dar un buen ejemplo con hechos, no solamente con palabras, Señor. Deseamos llegar a decir esas palabras, de decirle a alguien, sigue mi ejemplo. No queremos pertenecer a ese grupo, Señor, de personas pues irresponsables, apáticas, y llegar a ser considerados enemigos de la cruz de Cristo. De ninguna manera, Señor, te rogamos que no permitas eso.
Y sabemos que nosotros debemos de poner nuestra parte para que esto sea posible, Señor. Sabemos que nuestro destino final está en el cielo, que tú has ido a preparar morada para nosotros, y nuestra mirada, nuestra prioridad debe de estar puesta allá en el cielo. Nuestra prioridad deben de ser las cosas espirituales, Señor. Debemos ejercitarnos en todo lo que tú nos mandas a hacer para finalmente lograr alcanzar la meta, Señor, que es estar ante tu presencia por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Amén.